Dicho esto, vamos a entrar a presentar a nuestros dos invitados. No es la primera vez que vienen, cosa que nos alegra. Por una parte, Luis Roel, que es un abogado constitucionalista y ha sido congresista de Acción Popular, partido al que pertenece, me parece, incluso antes del nacimiento, ¿no? Porque esto viene de varias generaciones en su familia, sobre todo Alba. Y con él hemos invitado a Omar Aguapara, que es un analista político y que es el secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Muchas gracias por estar acá y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Sin duda, el tema que más inquieta es, y que ha aparecido bruscamente como consecuencia de un reportaje periodístico de Canal 2, si bien el tema se sabía que existía desde mucho tiempo y tenía antecedentes lejanos, es de las firmas falsificadas. Porque los datos que tenemos son graves. De los 43 partidos inscritos en el ROP, más de 30 han presentado, en algunos casos, números considerables, varios miles de firmas que no han sido ofrecidas por sus titulares. Es decir, se ha robado la firma y eventualmente también el número de DNI, la huella digital eventualmente de personas que no sabían que están inscritas. El día de hoy nos hemos enterado que entre ellos figuran miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional que han descubierto estar inscritos en partidos de los cuales no tenían conocimiento. ¿Cómo podemos solucionar esto desde el punto de vista jurídico y al mismo tiempo desde el punto de vista político? Es decir, restableciendo la confianza de los electores, que ya está un poco mermada por muchas circunstancias que conocemos, pero que saber que los partidos han podido incurrir en prácticas ilegales choca más. Señor Luis Roel, cuéntenos su opinión sobre cómo hacer frente a esta realidad. Primero, en el ámbito jurídico, me parece preocupante de que, siendo un mismo sistema electoral, es decir, que lo componen la OMPE, el Jurado de Elecciones y el RENIEC, no puedan tener un sistema que los pueda ser más orgánico como sistema electoral, es decir, que puedan compartir información y cruzar información sobre materia electoral, siendo parte de un mismo sistema. Es decir, tú presentas tus planillones ante el ROP de la OMPE, esos planillones deberían pasar previamente al RENIEC para que el RENIEC pudiera revisarlo. Lamentablemente, eso se requiere para lograr ese objetivo, una reforma normativa, porque bajo el argumento de la autonomía y la independencia de estos tres órganos, se está olvidando que los tres pertenecen a este mismo sistema electoral y que tienen que trabajar de manera coordinada y conjunta para el mismo objetivo, que es garantizar el sistema democrático. Eso es por un lado. Por el ámbito político, mi opinión es de que si ustedes advierten de estos informes de cuántas firmas o cuántas fichas han sido observadas, los partidos tradicionales como Acción Popular tienen cero o tienen muy pocas observaciones. ¿Por qué? Porque ahí está la mística de un partido, de que los mismos militantes buscan afiliar a otras personas que comparten sus ideas, comparten sus preocupaciones y ven en el partido la vía para lograr esos fines políticos y lograr el mejor país que ellos consideran. Pero los partidos que han sido nuevos o que por lo menos aparecen como nuevos, son partidos que se ven más como una especie de empresa y que aparentemente pareciera que han contratado un servicio de tercería o un service para lograr cumplir con las fichas para inscribir los partidos. Lo que no sería ilegal, ¿no? Lo que no sería ilegal, ya. Pero lo que sí hay falta de responsabilidad política, porque la idea es de que lo del mismo partido, sus dirigentes, sus militantes, fundadores, sean quienes busquen las firmas, quienes convocan a las personas y no contratan un tercero para que, vía una especie de servicio con un objetivo que es. Pero, por ejemplo, las firmas. Comparemos, si es que me es permitido. Un partido político quiere tener una idea más clara de cómo percibe la opinión pública un tema como el de la policía y la fiscalía o lo que fuera. Contrata a un encuestador de los que hay en el mercado. De pronto el encuestador no hace bien su trabajo y sesga la versión y da datos falsos sobre la encuesta contratada por el partido. No hay un compromiso legal por parte del que contrata. ¿Lo hay en el caso de la recolección de firmas? Es que ahí tenemos que ver cómo ha sido el tipo de contratación. Porque acá, ahora, el único que tendría responsabilidad, si se advierte que ha habido
falsedad genérica, es decir, presentar documentación e información falsa. Eso parece que es un delito. Eso parece que es un hecho. Ya. Número 2, que ha usurpado. ¿Es un delito aún si no es doloso? Es decir, si no es consciente el que lo presenta. Es que hay delitos culposos y dolosos. Ya. Y luego, aparte, si se advierte de que ha usurpado, y puede haber denuncias de las personas que se han sentido usurpadas su nombre y su identidad, ellos también lo pueden denunciar, no al partido, porque ahora con el nombre del Congreso ya no puedes denunciar a los partidos políticos, sino vas a denunciar al personero del partido político. Esta persona lo que podría hacer es, en base al contrato que haya hecho con estas empresas o personas naturales que han ofrecido este servicio de recolección de fichas, es, por si acaso, yo tengo un contrato, la responsabilidad, si puede, como tú dices, lo puedo asumir como culposa, puedo luego denunciar a esta empresa o a esta persona que hizo las fichas, que me ha engañado, que me ha estafado y más bien que me ha hecho que yo cometa el delito. Y ahí sí sería doloso por la otra parte. Que tengamos un pensamiento tan virginal, digo, nuestros legisladores, para que en la ley, por lo que dice el señor Aguapara, y es efectivamente un sentimiento de impotencia que transmitía el presidente Burneo el día de ayer que estuvo en RPP, no se haya previsto lo que, como se ha recordado acá, es una práctica que sabemos que existe hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que definamos un marco normativo en función del cual no se pueda sancionar esto? Y ahí justamente viene el problema de que acá tanto el Jurado de Elecciones como la OMPE, como RENIEC tienen la posibilidad de proponer leyes, de presentar iniciativas legislativas, en el sentido de que ellos también son órganos técnicos. Así como muchas veces yo he comentado, ¿no?, que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la posibilidad de presentar iniciativas legislativas, porque ellos son los técnicos en la materia de sistema de justicia, persecución penal y demás. También estos órganos, al conocer sus falencias, deberían proponer normas. Claro, este Congreso dudo mucho que se ponga las pilas o que haga caso, porque es más reactivo que propositivo. Este Congreso es reactivo. Aparece un problema salvo para algunas cosas que a ustedes les interesa y que saben organizarse. Durante la noche y durante el día. Cuando te les interesan algunas cosas, sí. Claro, yo decía más en el sentido del interés general. Sí. No, cuando son intereses particulares, este Congreso legisla inclusive con un plan. Cuando vemos que son temas que es de interés general, como es las elecciones. Si también no compran firmas, pero buscan también algunos proyectos de ley en algunos gabinetes de abogados, ¿no? Es posible. Es posible. Lamentablemente en este Congreso todo es posible. Inclusive podría haber un proyecto de ley que digan que los chanchos vuelan y este Congreso, si tiene intereses particulares, lo aprobaría. Lo que sí me preocupa es de que para los intereses que en verdad necesita la población, necesita el sistema democrático, como son estas reformas, lo han tenido que esperar hasta después del inicio de la convocatoria de elecciones, cuando ya todo está cerrado, cuando ya no se puede hacer una modificatoria en la normativa electoral. Bueno, pero ¿habrá alguna manera, como lo sugería el señor Aguapara, de sancionar a los partidos que hayan incurrido en esto? Por un lado, él citó el caso del partido de Antauro. Claro, hay dos opciones, yo veo. Primero, sancionar a los personeros y que los personeros luego también, dentro del proceso penal o de la denuncia penal, investigación penal, también puedan denunciar a los que han hecho estas prácticas dolosas. Y segundo, que a estos partidos se les pueda, a través de el supuesto de práctica antidemocrática, sancionar con la ilegalidad. Porque acuérdense, no solo es a las elecciones de abril del 2026, que son las generales de diputados, senadores, Parlamento Andino y presidenciales, sino que también si ellos perdieran su inscripción por no pasar la valla, que es lo más seguro con la mayoría, ellos todavía tienen la inscripción hasta fin de año y pueden participar en las regionales y locales, que es lo que la mayoría aspira. Lo que se podría hacer es, si bien puede demorar, en el caso, como pasó en el caso de Antauro, que demoró casi un año en ver este tema en primera y segunda instancia, y luego, claro, la parte administrativa ya en el jurado, en las elecciones, lo que se podría hacer es iniciar el proceso para que, si bien van a postular en abril, no puedan postular al ser declarados ilegales en octubre, que son las regionales y locales, que es lo que la mayoría de estos han aspirado o están aspirando. De esta manera generas un precedente de quienes utilicen estas fábricas de fichas no vuelvan a utilizar estas malas prácticas antidemocráticas e ilegales. Yo quiero pedirle su opinión, que tiene que ver con las elecciones eminentemente. Es el debate que hay respecto de si deben o no establecerse en las normas
el derecho de los movimientos regionales a participar en las elecciones. Ha habido un cruce de palabras entre el presidente de la Comisión de Constitución, el señor Rospigliosi, indirecto, pero cruce, y el señor Braco, Freddy Braco, que es el presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, ¿no? El señor Rospigliosi han dicho que se han sentido amenazados por un documento que les ha hecho llegar y la asociación, advirtiendo que presentaría una demanda constitucional contra los congresistas que insistan, fuera del marco del tiempo, según el señor Braco, en insistir con esta prohibición. Su opinión sobre el tema de fondo y también sobre el tema legal, que parece que se ha hecho camino. A ver, primero el tema de los movimientos regionales ya se sometió un momento en debate y no se aprobó. Se quedó una primera votación de reforma constitucional y la segunda no se logró y se archivó. Y eso es 87 votos. En 87 votos son dos procedimientos. Sí. O son dos votos de 87 y en dos legislaturas diferentes para que se apruebe solo y exclusivamente por el Congreso, o mayoría absoluta en una primera votación y luego a referéndum. Se optó por la primera, no se logró y bueno, ahora tenemos que los movimientos regionales pueden participar. Pero es más, por ese tema de que se aprobó en primera votación y había una amenaza para los movimientos regionales, es que muchos movimientos regionales se convirtieron en partidos nacionales. Sus dirigentes entraron a partidos. O sus dirigentes entraron a diferentes partidos. Mismo, sí. Exactamente. Entonces, creo que el Congreso, al haber generado también esta situación de que ahora tenemos 43 partidos, porque la mayoría de estos 43 partidos han nacido como movimientos regionales. Eso es un pie de página que quería hacer notar. Luego, sobre el tema de la denuncia constitucional que quieren, o que es la amenaza que ha presentado, no entiendo por qué el congresista Rospigliosi se asusta si una denuncia constitucional, tiene que tener una razón de fondo constitucional y los congresistas están protegidos por sus votos y sus iniciativas, entonces no tendría razón de ser. Se nota que ahí el congresista Rospigliosi le falta un poco de conocimiento de sus propias atribuciones y facultades. Pero él mencionó el tema, que no están sujetos a mandato imperativo en el voto que exactamente, emiten, ¿sí? Pero si tiene temores porque uno está muy seguro o que tiene otras preocupaciones. Y sobre el tema de lo político, yo siempre he dicho que los movimientos regionales, en su momento, son hechos para una elección y luego desaparecen y luego no fiscaliza o no se puede fiscalizar a sus alcaldes o gobernadores regionales. Mientras que un partido nacional tiende a tener una idea de que perdura más en el tiempo y que sí se le puede reclamar a sus dirigentes, se le puede reclamar al partido. Lamentablemente, como están hay que someter esa teoría que usted claro, al caso de la bancada de Acción Popular. Esa teoría lamentablemente ha perdido fuerza con el tiempo, cuando lamentablemente has tenido en casos de partidos tradicionales o históricos que, por un lado, sus dirigentes o militantes no han actuado correctamente y no han podido revertirlo en otras elecciones o en el paso del tiempo, o por otro lado, que su institucional se ha habido mellada no por el partido mismo, sino por el sistema electoral, como pasó en Acción Popular. El ex jefe del ROP nos generó muchos problemas durante más de 8 años para poder inscribir alguna dirigencia. Y recién ahora último hemos tenido... ¿Solo fue causado por el jefe ROP o también hubo fricciones entre hermanos Acción Popular? No, pero justamente cuando hay una impugnación de una elección interna, el ROP debió haber actuado un poco más célere para resolverlo. Y el ROP se demoraba años, cuando inclusive ya pasaba la dirigencia, sus 2 años de dirigencia, ya no había sustracción de la materia. Yo lo que recuerdo lamentablemente durante esos 8 años es que algunos dirigentes me decían: prefiero que desaparezca el partido antes de que gane ese compañero. Compañeros, es que... Correligionario. Correligionario en Acción Popular. Compañeros de otro partido. Pero de manera que yo creo que el ROP no es el único factor. Por eso, claro, por eso yo digo eso mismo. Yo creo que entre los partidos se fortalezcan más en la interna y los sistemas electorales los coadyuve a lograr ese fortalecimiento. Estas situaciones de que aparezcan los movimientos regionales puede ser tal vez un tema de que ya sea responsabilidad del electorado y que sean los partidos nacionales los que se sobrepongan y ganen en las contiendas electorales. Esta mañana hemos recibido al defensor de la policía en ampliación de noticias y él se ha referido de una manera sumamente dura contra el actuar del Ministerio Público respecto a la detención de 16 personas en Ate. Escuchamos al fiscal que nos dijo que todo ese operativo era humo
que no habían presentado en la policía argumentos para detener. Entonces, es penoso que la opinión pública sea testigo de esta discusión a través de un medio, en este caso, sobre un tema crucial, porque si no hay unidad en las entidades del Estado, pues estamos beneficiando a los criminales y perjudicando a los ciudadanos. ¿Cómo explica usted este fenómeno y cómo resolverlo, señor Roel? A ver, yo creo que, como bien se señala, el Tribunal Constitucional tiene que, porque todavía hay una demanda de inconstitucionalidad sobre esta reforma que hizo el Congreso de darle toda la facultad de investigación de los delitos inicial a la Policía Nacional del Perú, volviendo un poco a los 90s. Pero esa demanda, yo espero que zanje de una manera clara hasta dónde llega la competencia del Policía Nacional del Perú cuando se ve un delito y cuándo debe ser la del Ministerio Público, y que esas reglas estén y competencias estén debidamente establecidas y clarificadas por el Tribunal Constitucional. Porque si el Tribunal Constitucional da una sentencia en donde no deja la misma ambigüedad que ahora tenemos, los conflictos van a seguir apareciendo entre estos dos entes que deben trabajar de manera conjunta para un objetivo común: el orden público, la seguridad ciudadana. Lamentablemente, lo que vemos es, por conflictos entre sus titulares, que seamos sinceros, que hay entre el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y la Presidencia de la República, que es la que dirige el Ministerio Interior y es la jefa de la Policía Nacional también, según la Constitución, es la que genera estos conflictos por parte de sus titulares. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? Los ciudadanos de a pie. Justamente, hoy que estamos en el Día del Trabajador, los trabajadores que trabajan día y noche para llevar un plato de comida a sus casas y que lamentablemente no saben si van a volver. ¿Por qué? Porque tenemos la inseguridad y los órganos estatales, los órganos públicos que son parte del sistema de justicia, no trabajan de manera coherente y coordinada. Efectivamente, en ese punto creo que estamos de acuerdo todos. Yo quisiera comprender qué previsiones están haciendo ustedes a la luz de la normativa electoral y el número de partidos sobre los resultados. Yo no le pregunto quién va a ganar, sino cuántos partidos pueden pasar la valla. Una pregunta tan simple como eso. Si un partido va solo y no saca 5%, no tendrá representación parlamentaria. Bueno, este fin de semana será el plenario en Acción Popular, donde vamos a dar inicio a lo que son el debate y aprobación de las reglas de las internas. En esas reglas internas no solo se va a aprobar cómo va a ser el procedimiento para estas elecciones, cómo va a ser la elección de los representantes, tanto a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y el Parlamento Andino y la Presidencia de la República, sino también ver si va a haber invitados, si se va a establecer invitados, en qué puestos de las listas van a estar estos invitados, cuáles van a ser las características de estos invitados, y vamos a ver la mejor manera de que de esta forma el partido se fortalezca. Claro que hay dos posiciones del partido, no sabe usted cuál es mayoritaria, respecto de invitados sí, invitados no. Yo creo que frente a la situación de que la gran mayoría ha concordado de que, y es lo que se va a aprobar también, de que vamos a ir sin alianzas, la posibilidad de incluir invitados que fortalezcan las listas aumenta también en cuanto a la preelección de los militantes. ¿Podrían invitar a cualquier persona que no sea afiliada en Acción Popular, siempre y cuando no lo haya estado en otro partido, al menos durante los últimos 12 meses? Justamente esas reglas que están, no solo en la normativa electoral, sino también nosotros consideramos de que no solo hayan estado militando en otros partidos, sino otros partidos si han militado, que tal vez tengan la misma trayectoria democrática de Acción Popular. No que contradiga nuestra línea partidaria o ideológica, que eso sería lo ideal. Y también, aparte de ello, vamos a establecer en esas normas cuándo va a ser la convocatoria de las internas y cuándo se va a elegir. Porque nosotros tenemos la perspectiva de que sí, no solo vamos a pasar la valla, sino que podemos pelear, entrar a una segunda vuelta. De acuerdo. Ahora, ¿qué modalidad van a adoptar, o si no lo han hecho ya, para elegir a los candidatos? Aquí hay también justamente un debate. Acción Popular ha tenido siempre la tradición de un militante, un voto. Sí. Esa ha sido siempre la elección, inclusive la elección interna, donde luego me eligen a mí, me honra con participar en las elecciones de complementarias, fue por militante, un voto. Pero ahora con las nuevas normas electorales que se aprobaron posteriormente, donde exigen un alto porcentaje de militantes que voten en las internas, se va a hacer un poco más complicado.
claro, no imposible, pero sí más complicado lograr a ese objetivo, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos aproximadamente, y hemos superado 250.000 afiliados, porque ahora que han ingresado 31.000 aproximadamente, tenemos casi 280.000 afiliados, casi 300.000. ¿Estos 30.000 que han entrado, de dónde viven? ¿Quiénes son? O sea, a nivel nacional. Pero deben haber algunos bastantes bolsones. No, más que bolsones hay en Lima, hay varios, pero también hay varios en provincias, porque Acción Popular se ha reactivado en provincias. ¿Cuáles provincias? Por ejemplo, tenemos en La Libertad, tenemos también en San Martín y otros. Tenemos también... San Martín no ha tenido siempre, ha sido por eso mismo, pero hemos reactivado esas zonas. Y esa es la importancia de que Acción Popular se reactive. Y con eso, ¿qué genera? Que tenemos más militantes. Y militantes que nos suman orgullosamente a la cantidad de afiliados, pero que también nos genera una responsabilidad frente a las normas electorales. Que si tenemos, por ejemplo, casi 300.000, tenemos que cumplir casi 30.000 votantes en las internas sin militar un voto. De acuerdo, tampoco seguramente. En el mundo. Nos quedan pocos minutos y yo quisiera preguntarle algo que tiene que ver con la conmemoración de hoy. La campaña electoral es probable que se juegue en base a las propuestas sobre seguridad ciudadana, que no vamos a resolverlo en el corto plazo y será un tema de campaña sin duda alguna. Y luego dependerá también de las cifras macroeconómicas, si es que las perspectivas de crecimiento se mantienen o no. Pero independientemente de estos dos grandes temas, y dado que el electorado suele ser poco afecto a entrar en sutilezas institucionales y proponer reformas de ese tipo, salvo Perú Libre, que tiene una única solución para todo, que es la Asamblea Constituyente, se va a discutir sobre qué. Y yo quisiera en particular preguntarles qué podrían ofrecer los candidatos, séanlo o no, porque usted no lo es, no lo va a hacer probablemente, a los trabajadores del Perú, siendo el tema de la informalidad uno de los temas más graves de nuestra sociedad, pero no es el único tema. Señor Roel. A ver, nosotros justamente en todos estos eventos que hemos tenido macrorregionales en diferentes partes del país, hemos ido planteando ideas que han sido también aceptadas y bienvenidas por los militantes. Lo primero es que tanto las empresas, para el tema de la formalización laboral de sus trabajadores, no ser un escollo, porque lo malo que sucede con las empresas es que cuando pasan de micro a pequeña y de pequeña a mediana, en esos tramos se les exige bastantes requisitos laborales, exigencias laborales que impiden la formalización laboral. Ese es un primer tema. Y un segundo tema es, y como sabemos que la falta de formalización va que casi 80%, un poco más, un poco menos, es un poco difícil. Tenemos al trabajador que trabaja el día a día y que lo que ellos necesitan es no solo una remuneración, sino también un tema que los beneficie socialmente. Y ahí nuestra idea también es recuperar cooperación popular. Nuestro plan es, de ser gobierno, recuperar cooperación popular para que, primero, se le pueda conseguir a los ciudadanos de una comunidad específica no solo una obra para ellos, sino también darles trabajo a las personas de esa comunidad. De esa manera puede satisfacer el tema laboral, pero también satisfacer el tema relacionado a su beneficio social como comunidad. ¿Y quién más que una persona que va a trabajar para el beneficio de su propia comunidad? Una obra. De acuerdo. Con cuidado, sin embargo, con el Cooperación Popular, porque hay un partido. No, más bien ese partido, fundado por Johnny Lescano y con Carlos Ceballos, que son ex militantes que les gustó la Cooperación Popular, pero no les gustó el partido, lo cual es contradictorio. Pero yo he señalado al secretario general que hay que impugnar el nombre, porque esa es parte de nuestra historia. Ya creo que es tarde también, ¿no? Querer impugnar. No, impugnaremos luego de que, creo yo, no pasen la valla. Cuando haga propaganda por Cooperación Popular, no, pero decimos de precisar que claro, no se refiere al partido recientemente al programa creado que tuvimos en los 80. Muy bien. Señora Guapara, naturalmente el destinatario de transparencia no es el trabajador, sino es el ciudadano que tiene derechos y que hay que ejercerlos de la manera más adecuada posible. Pero ustedes han promovido la participación de dirigentes sindicales y muchas actividades, ustedes y su entraña misma, supone integrar a los diversos tipos de ciudadanos de acuerdo a sus categorías y entre ellos han promovido encuentros entre dirigentes gremiales y sindicales. ¿Qué le parece a usted que se debería instalar como tema de campaña respecto a los trabajadores en el Perú? A ver, yo creo que hay una preocupación y se ve reflejada un poco en las encuestas, obviamente por la seguridad primero y por la economía, pero creo que también hay
una profunda desafección. Hemos vivido una época donde los trabajadores antes tenían una clara representación con partidos obreros, con partidos de izquierda masivos, ¿no? Y creo que falta ese vínculo nuevamente en un mundo bastante desestructurado, un contexto de 80% de informalidad laboral. Es bien difícil construir ese vínculo, pero es necesario que ese trabajador y esa trabajadora también sienta que es parte de una misma república, que es parte también de una misma misión. Y eso creo que es un trabajo que está pendiente. Pensar no solo en derechos sociales, en derechos económicos, pero también en los derechos políticos, donde ha habido ciertamente un retroceso en los últimos años que vemos con preocupación. Muy bien, muchas gracias por estar acá y por mi parte por haber vivido en otros países, haber observado a trabajadores en otros países. No puedo sino repetir mi admiración por los trabajadores que yo veo en el Perú. Trabajan más que en otros países y ganan menos. Y eso es una mala ecuación, de manera que exhorto a todos los partidos a tener muy claramente presente esto, que el esfuerzo, que el mérito de los trabajadores, la agricultura, la industria, el turismo, los servicios, etcétera, la seguridad, sea recompensada de la mejor manera posible. Preciso para eso que entré hace poco en un congreso a una máquina de inteligencia artificial a la que le pregunté por qué no hay progresos en la lucha contra la criminalidad. Y una foto con unos ojos muy bellos y muy móviles y unos labios perfectamente articulados con lo que decía, dijo, 3 razones. Es un país donde hay mucha desigualdad social. En segundo lugar, es un país donde hay mucha corrupción. Y en tercer lugar, donde no hay suficiente presupuesto para la inteligencia policial. Eso no me contestó la inteligencia artificial. Un amigo que estaba ahí me dijo, la inteligencia artificial es caviar. En fin, me abstengo yo de comentarios. Muchísimas gracias por su presencia acá en día feriado. Que lo pasen bien y que saludemos todo el esfuerzo de los trabajadores por sacar adelante a sus familias y desear lo mejor para el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y retomamos las cosas como son.